La conferencia Implicaciones del modelo educativo basado en competencias y las competencias del docente, un reto paradigmático. La doctora Doris Maritza Rodríguez Arguijo es la responsable de conducir este segmento de la jornada. Buenos días. Gracias, muy buenos días. La verdad que con la motivación que me antecedió el doctor René, creo que ya lo que yo voy a decir solo va a ser también unos pincelazos, pero yo voy a hacer algunas remembranzas y algún refrescamiento de lo vivido y de lo estudiado del modelo basado en competencias, que es un proceso curricular por el cual han pasado varias universidades, algunas hasta algún par de años han entrado en este recorrido, y la experiencia vivida con la UPN, que ya a partir del 2009 echa a andar este modelo educativo, que tiene sus bemoles en cuanto a si es funcional, no es. Siempre hay esa duda, al igual que criticamos o juzgamos el modelo tradicional. Entonces, el recorrido y los referentes que tiene este modelo, vamos a ver un poco de ello y a la vez ir analizando nuestra realidad como institución, como docentes, y ver esas implicaciones que tienen estos procesos de reforma, que no solo es cambiarle el nombre a la asignatura, no solo es implementar nuevas metodologías, sino también tiene implicaciones más allá del trabajo de aula, las implicaciones presupuestarias, las implicaciones de desaprender algunos paradigmas que tenemos muy arraigados. Se habla mucho en este modelo por competencias del modelo tradicional y hacemos crítica, pero criticarlo y satanizarlo sería negar el producto de profesionales que somos nosotros. Somos producto de un modelo tradicional y no somos malos profesionales, pero el ser buen profesional y el incorporar un nuevo modelo significa desaprender, apropiarse de aquello bueno que nos dejó el modelo tradicional, como decía el doctor René. ¿Cómo aprendimos las tablas de multiplicar? Cantaditas en ciencias naturales, en ciencias sociales, decir el punto con punto y coma, de pie frente al compañero. ¿Pero se nos olvidó? No, lo recordamos todavía. Había uso y abuso de la memoria, pero funcional. La memoria la necesitamos. Antes no sabíamos el número telefónico de la casa, ¿verdad? El fijo del abuelo, del tío, porque no habían móviles. Hoy tenemos que recurrir a la memoria del celular. Esa es una desventaja también de la tecnología y de los avances y de los cambios. Pero vamos a ver qué referentes tenemos, porque todos hablamos de competencias. Nosotros tenemos una empleada o un empleado en la casa y decimos, no es competente porque no tiene estas cualidades. ¿Y qué tal te salió la empleada? Es buena, limpia, pero la comida no me le da el sazón. Entonces, eso no es competente. El término competencia lo utilizamos cotidianamente. Fulano no es competente porque no maneja muy bien las tecnologías. Y en efecto, las competencias, cuando hablamos del término competencias en la formación académica, ¿se tienen o no se tienen? Nadie es medianamente competente. Y una competencia no se logra con un espacio formativo o una asignatura. La competencia es una parte de la formación que la vamos a ver concretizada casi cuando el estudiante esté en el cuarto año, pero que cada uno de nosotros tributamos al logro de esa lista de competencias. Entonces decimos, bueno, tenemos competencias básicas o genéricas. La capacidad de análisis y síntesis no la va a desarrollar solo el profesor de español, le tiene que ayudar el profesor de filosofía, el de sociología, el de ciencias básicas como ciencias biológicas. Todos ponemos un granito. Al final vamos a tener un estudiante con esa competencia, pero en el afán de desarrollar o de que el estudiante logre competencia, nos afanamos porque viene Doris Rodríguez, que le da el curso de investigación 1 y quiero que ya sea un investigador. Y que el marco teórico y que las hipótesis y que la formulación del problema lo atiburro de contenido que al final huye del curso de investigación, y de investigación es lo que menos quiere saber en la vida.
Viene el profesor de biología, 15 capítulos para la primera prueba, lo quiere hacer biólogo en un curso de biología. Viene el profesor de filosofía, quiere serlo filósofo y que recite 14, 15 capítulos que dijo Sócrates, Platón y que esto. Entonces, cada profesor, cada uno de nosotros quiere tener un especialista en nuestra clase y no son buenos, entonces no vamos a lograr las competencias, porque la competencia es la integración de lo que sabe a través de lo que hace y a través de lo que es la persona. Entonces, una competencia es la suma de lo que usted sabe, reflejado en lo que hace y en lo que es como persona y como profesional. Es decir, la competencia lo va a preparar no solo para el ámbito profesional, sino que para el ámbito personal. Muchos son muy buenos especialistas en su área disciplinar, pero no recibieron el complemento en su momento de cómo enseñar, entonces lo científico se lo ha quedado internalizado, pero lo didáctico, lo pedagógico le hace falta. Entonces, es eso que tenemos, por ejemplo, en la Facultad de Medicina. Tenemos excelentes médicos, pero no fueron formados para enseñar, entonces altos índices de reprobación, de repetición. Aborrecemos al profesor, ay, con ese doctor no quiero llevar, con ese licenciado Yuca no quiero, porque sabe, pero no sabe compartir lo que mi compañero dijo. El conocimiento lo tiene, pero también tiene la sabiduría, pero nos hace falta el compartir la información, compartir el conocimiento, porque ya no transmitimos, ¿verdad? Sino que compartimos, facilitamos y orientamos. Entonces a eso apuntan las competencias. Tenemos muchos referentes. Sergio Tobón, en el 2006, dice que en todos los seminarios, congresos, se discute el tema de las competencias y todo mundo le atribuye una definición en función de su experiencia, pero hay una definición vinculada al ámbito académico. ¿Qué es ser competente? Para Ruiz Arguita dice, señala, es un término más amplio que el de las habilidades. No solo es poder cortar, poder diseñar un boceto de una casa, no es solamente ser competente. Un ingeniero es competente si levanta un puente y pasan 5 o 10 años y no se le cae. No como lo que sucedió cuando el MIS, que a la semana de haberlo levantado, se cayó. Entonces ahí demostró que la ingeniería o la empresa contratada no tenía profesionales competentes, porque la competencia se demuestra en que usted da sostenibilidad a largo plazo. La competencia va orientada a lo que el estudiante tiene que ser capaz de hacer frente cuando se enfrente al mundo laboral. Las competencias en Latinoamérica surgen de un estudio del proyecto Turing, que representante el doctor René Noé. Y fíjense que en ese estudio refiere de cómo llegaron a consensuar a nivel de Latinoamérica todo el tema de las competencias, que habían estudiantes de carreras del área administrativa que permeaban de empleo a empleo porque no tenían la competencia del trabajo en equipo. Algo que se escucha tan sencillo, trabajo en equipo. Pero no solo no lo tienen los graduados, sino que también nosotros los profesionales. No tenemos esa competencia bien arraigada. Nos dicen trabajo en equipo, queremos ir a imponer nuestro criterio. Y uno de los principios para un modelo basado en competencias es el trabajo en equipo en redes académicas entre docentes. Docentes que imparten matemática, reunámonos, pensemos cómo quieren aprender, como decía el doctor René, cómo quieren aprender los estudiantes. No es cómo voy a enseñar, que cuando se nos asigna la responsabilidad académica, va a impartir tal clase, pensamos primero cómo voy a enseñar, qué libro voy a utilizar. En el modelo por competencia ya no debemos pensar así. Es qué estudiantes voy a recibir, qué formación traen, qué necesitan aprender, para qué le va a servir este contenido. No es lo mismo enseñar un curso de sociología, de filosofía a un ingeniero que a un profesional de humanidades como en el ámbito de la educación. ¿Para qué le sirve la sociología a un antropólogo? Es fundamental. ¿Pero para qué le sirve la sociología a uno de matemáticas? Pero nosotros pensamos en una forma
igual para todos, es decir, en el mismo costal van los estudiantes, ¿verdad? Entonces, es importante conocer los perfiles de ingreso como los perfiles de egreso. Aunque yo imparta un curso de formación general, tengo que saber qué carreras tengo presentes. Tengo estudiantes de biología, tengo de química, tengo de sociales, tengo de matemática. Para ellos tienen diferentes intereses, entonces tengo que conocer el perfil de egreso. Para Philippe Renaud, una competencia permite hacer frente regular y adecuadamente a un conjunto de familias, de tareas o de situaciones, haciendo aplicación de las nociones, los conocimientos, las informaciones, los procedimientos. Toca elementos fundamentales como son los métodos y las estrategias. A veces nos casamos con un método o con una estrategia y probablemente no empata con ese grupo de estudiantes ni con el contenido. Eso es importante. Conocer el área disciplinaria y conocer los métodos y las estrategias pertinentes al contenido que voy a desarrollar. ¿Cómo aprendemos más nosotros los adultos? No solo leyendo eso ni escuchando a esta doña que le va a dar sueño, sino haciendo, participando en actividades lúdicas. Y se ha demostrado que la actividad lúdica es una de las que imprime el aprendizaje significativo, porque el estudiante se internaliza, participa, contribuye a su aprendizaje. No como dice Mafalda, que los profesores nos tiramos el rollo y no hay desarrollo. Es decir, cuando solo nos tiramos la clase magistral. Algunos referentes, bueno, hablamos también de Philippe Renaud, hablamos de estos autores que todos coinciden en que las competencias van a ser la sumatoria de los tres saberes: saber, hacer, ser y convivir, que se convierten en los tipos de contenido que desarrollamos en toda malla curricular: lo actitudinal, lo procedimental y lo conceptual, donde debe haber un equilibrio entre los tres y no hacer mayor énfasis en el conocer, que ese ha sido el error en el modelo tradicional, que nos preocupábamos por la información, por el contenido, más allá de la comprensión. En el modelo por competencia lo que se busca es que el estudiante desarrolle habilidades de pensamiento de orden superior: análisis, síntesis, evaluación, emita juicios de valor. Nosotros nos encontramos aún en el pleno siglo XXI, en los posgrados, que le decimos: resuma estos 2 capítulos en 2 páginas y se nos junta el cielo y la tierra. Comente sobre tal autor. Y repetimos literalmente lo que dijo el autor. No hay una interpretación, pero no es culpa, y empezamos a buscar la culpa, la cadena de culpables, y terminamos en el tatarabuelo, ¿verdad? La culpa la tienen en media, los de primaria, primaria los de preescolar, y preescolar a la abuelita, ¿verdad? No hay que buscar cadena de culpables, hay que buscar espacios de responsabilizarnos. El estudiante no tiene estas competencias. Por ejemplo, en matemática tenemos serios problemas con las operaciones básicas, aún en la universidad. Usted póngalas a sumar mentalmente, tiene que sacar el celular para hacer una suma de 2 más 2, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces, no nos vamos a poner a nivelarlo a ese nivel, pero sí asignarle tareas que tengan o que tiendan a desarrollar esas habilidades que necesitamos para que logre la competencia. Es decir, los facilitadores estamos obligados a orientar para que el estudiante llegue a la competencia esperada. No debemos seguir propiciando que primero se tengan conocimientos para que posteriormente se apliquen. Dice el doctor Zabalza que los contenidos deben ser pocos y significativos. Pocos y significativos. Es decir, ¿de qué me sirve que se aprenda 3 libros en un curso o que los lea si no los interpretó, no los comprendió, ni los va a aplicar a una realidad? Me interesa que logre competencias que al graduarse, al certificarlo yo como un ingeniero, como un biólogo, se refleje como profesional y pueda poner en alto su carrera. Es decir, tengo las competencias que dice el perfil. Estoy listo para insertarme en un mercado laboral con idoneidad. Por eso se habla del desempeño idóneo. Es decir, incluso en la
parte de la evaluación del modelo por competencias, la calificación 0 no existe. Porque usted recibe un estudiante con algunos saberes. Lo que le toca es ubicar esos saberes en sus momentos y en sus competencias respectivas. Cuando termina, algo aprendió. Igual que en este foro, alguna palabra nueva usted escuchó y ya no se va como entró a las 8 de la mañana que arrancamos. Entonces, en las rúbricas ustedes van a ver que no aparece, que es el instrumento complementario a la evaluación, no aparece la calificación 0, porque ni el niño de prebásica termina el ciclo en 0. Algo aprendió, aunque sea atarse bien los zapatos, lo desarrolla, ¿verdad? Y en la universidad, por lo menos a interactuar y a comunicarse en su clase, lo logró hacer. Entonces, es importante valorar también las actitudes del estudiante, las habilidades. ¿Qué implica pues asumir un modelo por competencias? No solo para el docente, las implicaciones no solo son para nosotros al ejecutar el currículum, sino también para las autoridades. Implican espacios como este, actualización y formación permanente de los docentes. Romper paradigmas del modelo tradicional en donde yo soy el dueño de mi clase, cierro la puerta y no puedo compartir lo que hago con mis estudiantes. No, este modelo es de puertas abiertas, donde se generen redes académicas de que compartamos con experiencias. Mira, a mí me funcionó tal método. Las redes académicas de acompañamiento entre pares, ¿verdad? Nosotros hemos hecho esa experiencia con algunas colegas investigadoras, locuras que se nos ocurren a los docentes, ¿verdad? Por ejemplo, un equipo de investigadoras dábamos un curso de investigación cualitativa y son secciones hasta la F, entonces nos distribuíamos horario. Un día o una semana yo me iba al curso de mi colega, de mi par. Yo daba clase en su curso y ella en el mío, para ver, ¿verdad? Estamos validando algunas experiencias, locuras que se le ocurren a uno en estos procesos, pero que nos permiten sistematizar las prácticas innovadoras. Entonces los estudiantes miraban que una semana está con un docente, otra semana con el otro, pero el contenido es el mismo. Luego hacíamos las valoraciones, tuvimos éxito. Después a los estudiantes les gustó la experiencia y a nosotros nos permitió ver qué metodologías eran funcionales, qué técnicas y qué estrategias sí resultaban y teníamos éxito. Y sí estaban logrando las competencias, no importando el profesor que le imparta el espacio formativo. Entonces, eso nos hace crecer como académicos. No cerrábamos la puerta, son aulas de puerta abierta que puede entrar un colega o puede entrar mi jefe inmediato a ver mi desempeño. Pero es una actividad complementaria a lo que se denomina la evaluación del desempeño docente, que va amarrada al modelo basado en competencias, que eso se va volviendo una cultura de evaluación. La evaluación no solo vista para castigar o para mandarle un memo de por qué no está ejerciendo bien, sino también para felicitarlo por sus buenas prácticas y hacer valoraciones. Trascender del conocimiento a la sociedad del conocimiento. Algo tocó el doctor de esto también. ¿Qué significa? Que la educación debe contextualizarse al saber en lo local, en lo regional y lo internacional. No idealizar la formación, porque a veces le hablamos a mis estudiantes, formamos docentes, el uso de la tecnología es fundamental, pero cuando se gradúa, lo contrata a una escuela o un colegio público, ¿tiene un data? ¿Tiene una computadora? No lo tiene. ¿Cuál es el recurso que no nos falla en el ámbito educativo? La pizarra y el marcador. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que sepa utilizar muy bien la pizarra, que tenga una buena modulación de voz, un buen dominio del grupo. Entonces, hacia eso lo formo, que esas competencias las desarrolle muy bien. Sí, el recurso tecnológico es importante, pero si se va la energía no va a botar su clase, ¿verdad? Hace un par de años supervisaba y daba acompañamiento de evaluación. Me tocó por el lado de la Ceiba, que es igual que aquí en Olancho, que la energía nos falla. Entonces, en un curso de especialidad, perdonen hoy los profesores de matemática, pero son los ejemplos que he vivido. Era de matemática el profesor y son cursos pequeños, cuando son de especialidad 15 estudiantes. Y llegó, ¿verdad? Con mi credencial, profesor, soy fulana de Italia, ¿verdad? Vengo a hacerle acompañamiento, sí, pase.
Él estaba leyendo el diario y los estudiantes con un libro de los que los caracteriza a los profesores de matemáticas, así grandecito, ¿verdad? Entonces, de 3 en 3 los chicos con un libro. Le digo, maestro, ¿usted va a impartir en clase? No, me dice, ahí está la computadora y el data. Yo traía para dar mi clase con equipo, pero como se fue la luz, los tengo desarrollando los ejercicios de los capítulos. Los maestros debemos andar un plan A y un plan B. El que nunca se debe sacar y poner en evidencia es el plan Che. Y él me sacó el plan Che, ¿verdad? Improvisación. Aún en la docencia la improvisación se planifica. Pero el plan Che es aquel que lo deja en evidencia que usted no planificó y que se sacó la tarea de la manga de la camisa. Entonces, no es pérdida del tiempo que lo pongamos a hacer un ejercicio, pero ¿por qué no aplicarlo demostrativo, interactivo y salir del tradicional? Porque entonces no estamos desarrollando competencias, estamos haciendo una réplica del modelo tradicional, te está repitiendo los errores. El ejemplo que ponía el doctor Noé, la libreta María, con 25 años en la docencia, pero de repente solo es uno de experiencia y 24 de repetir el mismo error que suele pasar. La planificación la preparamos y nos vuelven a dar el curso, solo le cambiamos fecha. Graso error, porque usted ya no tiene los mismos estudiantes, ya es otro mes del año. Se la dieron en el primer periodo académico y la tienen en el segundo. Ya la temporada es diferente, la generación de estudiantes es otra. El horario es diferente. No es lo mismo darle clase a un grupo a las 7 de la mañana que a uno de las 7 de la noche, ¿verdad? Ya los agarra cansados. Entonces las metodologías tienen que ser diferentes, aunque sea el mismo contenido. ¿Qué implica girar de la enseñanza al aprendizaje? Que quiere decir ya no basarnos en cómo enseño, sino cómo aprenden, qué quieren aprender, qué saben sobre esta disciplina y qué deben saber para insertarse al ámbito laboral y aplicarlo también en lo personal. En vez de centrarnos en cómo dar una clase y preparar los recursos didácticos, el reto es establecer con qué aprendizaje vienen los estudiantes, cuáles son sus expectativas, qué han aprendido y qué no han aprendido. ¿Qué pasa? A veces desarrollamos un contenido que ya lo manejan y la clase se nos cae, se aburre. En cambio, a veces andan con deseos de aprender algo nuevo. Háblenos sobre tal cosa y lo podemos vincular con el tema que vamos o con el contenido que vamos a desarrollar. Pero desaprovechamos ese espacio. Se debe orientar la docencia con metas, con evaluación y estrategias didácticas. Aquí hace mucho énfasis en los procesos de evaluación, no solo vistos como un paso a la certificación, sino que la evaluación con fines de mejoramiento, de reflexión. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo están desempeñándose los estudiantes para mejorar? La evaluación vista con procesos de mejoramiento de la calidad del aprendizaje, no solamente del desempeño del docente. Hay que centrar el aprendizaje en enseñar, principalmente enseñar a aprender y aprender a aprender a lo largo de la vida. No el aprendizaje a corto plazo, ¿verdad? El aprendizaje efímero. ¿Qué nos está pasando? El estudiante le aplicamos una prueba esta semana, tiene una calificación. La misma prueba se le aplica la siguiente semana y la tendencia es a bajar, porque está aprendiendo para el momento, para aprobar. Si usted le pregunta las expectativas, ¿cuáles son sus expectativas en esta clase? Pasar la clase, pasar, aprobar. La expectativa debe ser aprender, mejorar, pero tenemos que cambiarle el chip a ellos también. Las expectativas mías no es enseñarle, es aprender de ustedes. Las expectativas mías es que haya cambios significativos en cada estudiante.
Debemos centrarnos en los resultados del aprendizaje expresados en términos de las competencias genéricas y específicas. Cada carrera en su perfil del egresado tiene definidas unas competencias específicas que van orientadas al área disciplinar. ¿Las estamos logrando? ¿Estamos tributando cada uno de los docentes al logro de esa competencia? ¿Estará listo cuando el estudiante esté en cuarto año, quinto año, ya casi por culminar su pensum académico con las competencias genéricas? Nos vamos dando cuenta en la función de su desempeño. Ya utiliza un lenguaje más técnico, ya se lanza al campo con mayor propiedad, defiende su posición, va logrando las competencias. Pero lo vamos viendo por su desempeño. Cuando hablamos en la evaluación de competencias, se evalúan de dos formas, por el desempeño y por el producto, ¿verdad? Por el producto que presenta en una investigación, en una monografía, en un reporte, en una práctica, en un laboratorio, cuando ya lo hace con soltura, con propiedad, con seguridad, dice, a diferencia de cuando entró en primer año que le tenía miedo al machete, ni lo podía agarrar muy bien, y ahora con soltura, hasta con los ojos cerrados, lo hace muy bien. Fernández dice que los modelos educativos aspiran al desarrollo de competencias, deben responder a utilizar actividades de evaluación coherentes a las actividades de enseñanza y aprendizaje. Damos unas clases motivantes, nos guindamos de la viga, juegan, participan, y los exámenes cebra. Ya saben cuáles son los exámenes cebra. Los exámenes de rayas. Enumere, mencione, aquel rayerío, el pobre cipote no mira más que rayas. En el modelo basado en competencias, los exámenes no desaparecen, porque en las conferencias que he dado los profesores siempre esperan a que yo tenga la fórmula mágica para sustituir los exámenes. Y no hay un modelo que desaparezca los exámenes. Lo que hay son herramientas para diversificar las formas de evaluación. Que desaparezca el examen cebra, sí hay. Sí hay, y lo he comprobado. Y muy fácil resulta. Por ejemplo, hay espacios formativos o asignaturas que podemos utilizar crucigramas, sopas de letras, mapas conceptuales, y a los muchachos les gusta. Porque con uno de esos ejercicios que usted les aplique en un examen, él demuestra habilidades de pensamiento de orden superior. Análisis, síntesis, congruencia, integración de sus ideas, y refleja el nivel de comprensión que logró de un tema. Y no necesita estarse despelucando usted, inventando preguntas que busca las respuestas en las letras chiquitas del libro, ¿verdad? Los exámenes capciosos. Entonces, habla de esa relación que debe existir entre cómo enseño y cómo evalúo. Dice Santos Guerra, dime cómo enseñas y te diré cómo evalúas. Y a veces damos unas clases muy bonitas, animadas, participativas, que los chicos pasan fascinados, pero la semana de exámenes nos odian. Es que esos exámenes, deje doctor, soy yuca. Solo memoria. Solo memoria. Entonces, bota lo bueno que estaba haciendo con sus estrategias de enseñanza por la evaluación. Entonces debe haber una correspondencia y una congruencia entre cómo enseño y la forma de evaluar. A veces yo evalúo y no se dan cuenta que es evaluación. Un taller de aula. Bueno, estamos en la primera fase del proceso de investigación, un taller de aula en equipos. Este es un tema, redacte el planteamiento del problema, redacte los objetivos. Ya cuando entregue el ejercicio lo discutimos, esta era una evaluación de 10 puntos. Y no fue, es un proceso que lo explicamos, lo discutimos, llevamos la práctica y en el aula lo hicimos. Luego lo hacemos de forma individual, ¿verdad? Porque estamos tributando al logro de la competencia del trabajo en equipo, pero también me interesa el desempeño individual. Porque hacer uso y abuso de algunas estrategias también es graso error. Esto es importante. Las características del perfil del estudiante, tomando en cuenta
si es un aprendiz activo, autónomo, estratégico, reflexivo y cooperativo. Tenemos una población multicultural en todas las universidades y tenemos poblaciones con estilos de aprendizaje, así como vemos docentes que tenemos estilos de enseñanza particulares propios, así tenemos estudiantes que tienen estilos de aprender y tenemos que conocerlos y valorarlos y no esperar que todos tengan el mismo estándar de rendimiento, porque unos aprenden a la velocidad de la luz y otros despacio, pero tenemos que ir conociendo esos ritmos. Algunos documentos de la Escuela en Educación Superior de México piensan que el pensar en el trabajo didáctico implica desarrollo de competencias profesionales. Es decir, las competencias no solo son pensadas para el estudiante, sino también las competencias del docente. Yo puedo tener mucha especialidad, pero algunas competencias, por ejemplo, yo declaro y les digo a mis estudiantes, a mí la competencia de proponerles dinámicas en plena clase no va conmigo. No tengo tanta pericia. Me sé algunas, pero veo las profesoras de preescolar, ya los levantan, los ponen a hacer ejercicios corporales y los reactivan. Pero esas son habilidades que tiene, ¿verdad?, cada uno, pero por eso no demerita mi capacidad como docente. Entonces, cada uno de nosotros sabe cuál es nuestra fortaleza, cuál es nuestra necesidad de fortalecer también y buscar complementarlo con el colega que sí lo tiene. Por eso, la importancia del trabajo en equipo y de las redes académicas. Propiciemos en el estudiante el desarrollo de actividades intelectuales de inducción y deducción, análisis y síntesis, las cuales encaminan a la investigación. Según los resultados de las evaluaciones a las universidades, en la mayoría de las universidades salimos bajos en el aspecto de la investigación, porque nos dedicamos más a enseñar. Bueno, que no tenemos entre enseñar e investigar, no dormiríamos. O enseñamos o investigamos, pero lo quieren que lo llevemos a la par, es un tanto complicado. Y también desarrollar capacidades investigativas en el estudiante no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿verdad? Pero con la investigación se ha comprobado que desarrollamos niveles de pensamiento de orden superior y el estudiante desarrolla cierta autonomía, que eso le ayuda para la inserción al mercado laboral. No es una tarea fácil, pero tampoco imposible, ¿verdad? Y es un tanto acercarlos a la realidad. ¿Qué otras estrategias o actividades sugieren? La búsqueda y selección de información, uso de nuevas tecnologías, fomentar actividades grupales que propicien la comunicación y el intercambio. Ahí yo les digo a los estudiantes, definamos muy bien lo que es un trabajo de grupo con lo que es un trabajo de equipo. En el de grupo vos haces las conclusiones, yo los objetivos, ya la portada y ustedes dos pagan el informe. Ese es el trabajo de grupo de nuestros chicos, ¿verdad? La investigación es, baja un documento, copia un pedacito de uno, lo pega, copia otro pedacito de otro, no cita el autor, el plagio. Hasta el plagio es bien hecho, bien pensado, pero hay que enseñarles también a plagiar, ¿verdad? Hay que darles las normativas, cómo se redacta un documento, cómo redactar una monografía. ¿Cómo es la diferencia de trabajar en equipo? El trabajo de equipo induce al desarrollo de habilidades sociales, pero a la vez habilidades académicas. La oportunidad de que él participe, exponga sus ideas, comente, que es muy diferente al trabajo que están haciendo ellos de grupo, ¿verdad? Y nosotros percibimos que una tarea es la réplica de los otros 40, hasta el mismo error ortográfico, la misma redacción. Le digo, ¿qué cohesión tienen que redactan igualito? Pero eso usted se entera si le lee los trabajos, como decía el doctor René Noé. Pero si se lo pone 10 de 10, 8 de 10, ¿y en qué perdió 2 puntos? Hagamos la rúbrica. Cualquier tarea, cualquier asignación debe usted tener una rúbrica en donde declara qué criterios le va a evaluar. Necesita que lleve introducción, qué porcentaje. La introducción explique en qué consiste. Necesita que lleve un contenido, cuántas páginas, número de letra, interlineado, qué aspecto va a valorar. Con la rúbrica hasta ellos mismos se pueden autoevaluar y le ayuda a usted a no llevarse la pila de trabajos a su casa, ¿verdad? Porque esa es la queja cuando asignamos trabajo. Tengo 5 secciones de 60 estudiantes, son 300 y le dejo 3 trabajos individuales. Tengo 900 ya por revisar.
pero la rúbrica les simplifica el trabajo y entre equipos se pueden calificar. Pero son estrategias que nos van permitiendo mejorar nuestro desempeño y al mismo tiempo responsabilizarlo de las tareas. Llevar a cabo actividades prácticas que promuevan el desarrollo de actividades para la experimentación. Como decía el doctor, lo vi, pero si participo en él, queda para la vida. No es lo mismo que se lo cuente, que lo narre, que usted lo experimente, que lo practique. Le hablamos en las prácticas de química, de biología, y en algunos centros no hay ni un laboratorio ni un microscopio. Entonces le contamos la célula, es así, se la dibujamos o le traemos una lámina, pero no tuvo la experiencia de verlo con los aparatos, ¿verdad? Entonces lo importante es la experimentación, llevarlo al campo, no solamente contar la historia. Desarrollar actividades que propicien aplicación de conceptos, modelos y metodologías. Les digo, estudiante, bueno, a nosotros no funciona la microenseñanza, estoy formando un docente, párese enfrente, deme una clase. ¿Qué estudia? Ah, inglés, deme una clase en inglés, de 10 minutos. Yo no voy a valorar, porque yo soy de ciencias naturales, me dice, no voy a valorarle el contenido, quiero ver el dominio del grupo, qué habilidades tiene, el uso del pizarrón, cómo maneja el grupo, ve a los estudiantes, los aborda. Eso me interesa porque estoy formando un docente. Quiero valorar las capacidades, quiero valorar la habilidad. Ya el conocimiento me lo va a demostrar en el área disciplinar cuando esté en su práctica profesional. Si da muy bien una clase de biología, de química, de matemática, se lo va a valorar el especialista del área disciplinar. Yo como pedagoga le voy a valorar lo didáctico y lo metodológico, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ir viendo que hay áreas que nos corresponden fortalecer y otro que va a venir a afinarle. Propiciar el uso adecuado de conceptos y de términos, proponer problemas que permitan al estudiante la integración de contenidos de la asignatura con otras. ¿Qué relación tiene mi espacio formativo o mi asignatura con la que me antecedió o con la que viene después? Relacionar, porque a veces estamos enseñando cada docente pedacitos como en islas. Entonces pasa, como les digo yo a mis estudiantes, ustedes saben cómo hacen el chorizo en los pueblos, ¿no? El chorizo casero. Compramos la carnita de cerdo, la adobamos, compramos tripa, pedacitos de tusa, ¿verdad? Entonces, esa carne vienen a ser los contenidos que nosotros tenemos en nuestra malla curricular. Pero viene el profesor de filosofía, empieza con su pedito carne, embute. Viene Doris con investigación, viene René Noé con gestión, y todos vamos amarrando con la tusa. Pero hay un momento que apretamos tanto esa tripa que explota. Y no hubo una combinación de ese chorizo, ¿verdad? Sino que se quedó. Así lo vemos, vamos embutiendo, y eso es, cada profesor quiere meter los contenidos, es que aquí está en la programación y tiene que. Por eso dice Miguel Zabalza, los contenidos deben ser pocos pero significativos. Jerarquice los contenidos en función del perfil profesional. Es importante que el ingeniero agrónomo maneje esto y es fundamental. Entonces fortalezcamos esas competencias, ¿verdad? Y no dar énfasis a veces en cuestiones que son suntuarias, ¿verdad? Y nos estancamos y descuidamos lo prioritario. Según Zabalza, el asumir este modelo, ¿qué implica? Diseñar un proceso de formación polivalente capaz de producir ganancias en todos los ámbitos del desarrollo de los sujetos en formación. No ganancias económicas, ganancias intelectuales, profesionales capaces de tomar decisiones, emprendedores, seguros de su profesión, que se sientan orgullosos de la formación recibida. Sino algunos que se andan escondiendo por las piedras porque creen que la universidad no los formó. Les digo, la universidad nos da algunos pincelazos, pero la experiencia, el insertarnos a laboral, el interés y la vocación nos afina. Y la gente cree que la universidad todo le va a dar. No, le abre puertas, lo certifica, pero su desempeño va a depender del interés personal que cada uno tiene.
Por eso las instituciones de renombre internacional han asumido el modelo de competencia justamente para dotar a la formación de estudiantes con un perfil más amplio y completo. Hablamos del uso de las tecnologías, el uso de las redes de comunicación, el dominio de su lengua materna. Aquí tenemos un ejemplo de cómo desarrollar competencias no solo con lo local, dice. En el caso del Imperial College de Londres, que debe de ser una de las escuelas de ingeniería mejores del mundo, se ofrece formación humanística en las carreras de ingeniería, porque se comprende que también este tipo de competencias son importantes para un futuro ingeniero. Ya les orienta hacia un enfoque de la profesión abierto y multicultural, una competencia social. Cuando sus estudiantes tienen que hacer un proyecto, no les piden que lo diseñen para su contexto local. Calcule usted un tendido eléctrico, dice, en el Congo. Entonces, claro, esa demanda le rompe los esquemas porque ya no se trata de dar una respuesta técnica al problema de diseñar un tendido eléctrico de su barrio o de su colonia o de un municipio, sino que de un contexto desconocido. ¿Qué implica eso? Que tiene que hacer un diagnóstico, un reconocimiento del contexto, salir del esquema local a otro desconocido. Justamente ese es el reto del modelo de competencias, que rompamos esa brecha de estar enseñando siempre reducido, que trascienda a otra realidad, porque nadie se queda trabajando siempre en el mismo nicho. Tiene que tener una visión más global, abrir ese espacio. Todo esto se resume a lo que sigue después de las 10 competencias que debemos tener como docentes. Primero, la planificación y el diseño de experiencias en actividades de aprendizaje coherente con los resultados esperados. Tenemos una descripción mínima, una sumía o una descripción del curso, una programación, donde nos detalla qué contenidos a desarrollar, qué objetivos o qué competencias desarrollar. Las debemos conocer al dedillo para luego planificar cómo van a desarrollar estos o lograr estas competencias los estudiantes. Nosotros nos toca facilitar, guiar y motivar a ellos para que lo logren. Cuesta motivarlos, pero la motivación también depende de nosotros. Si yo llego arrastrando, buenas muchachos, ¿cómo están? Hasta se me van a acostar en la silla los muchachos, ¿verdad? La motivación de nosotros imprime a ellos también motivación. El tono de voz, la forma como los trato, como los veo, como los respondo, es fundamental. Pero si entro reflejando mi crisis económica, emocional, hago el efecto en ellos también que se me deprimen y la clase se deteriora. ¿Qué competencias debe tener un docente? Este doctor Miguel Zabalza las resume en 10. Hay otras, pero son muy coincidentes con las del doctor Zabalza, que las apunta para educación superior. Primero, planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin planificación andamos como un barco a la deriva, dando palos de ciego, les digo a mis estudiantes. La planificación es la brújula para el docente. Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares, jerarquizarlos. ¿Cuáles son más importantes? ¿Cuáles son un repaso? Porque ya vienen concatenados con otros espacios de aprendizaje. Ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien organizadas. Ni utilizar un lenguaje tan técnico ni un lenguaje tan coloquial, ¿verdad? Sino que de acuerdo al nivel del estudiante y al espacio formativo que impartimos. El manejo de las nuevas tecnologías. No resistirnos a utilizarlo de vez en cuando y también invitarlos a ellos a hacer uso de estos recursos. Diseñar una metodología y organizar las actividades en una secuencia lógica. Las actividades y las estrategias van en función del nivel del estudiante, de la naturaleza de la asignatura, del espacio físico con el que contamos, de los recursos y los materiales con los que contamos también. Comunicarse y relacionarse con los estudiantes. No es lo mismo interactuar con ellos y comunicarse. Establecer medios de comunicación donde nos permitan aclararle, ampliarle sus inquietudes. No crear barreras en donde no
soy su profesor en el campus y para allá no me hable, mi teléfono es privado, el correo no se los doy. Entonces vamos generando barreras de comunicación y hoy en día más bien tenemos que estar abiertos, ¿verdad? Nosotros somos docentes a donde quiera que vamos, no podemos dejar colgado como la bata del médico o del carnicero, ¿verdad? En un gancho. El título de maestro lo llevamos donde quiera. Vine hoy aquí y me encuentro con exalumnas mías. ¿Qué tal si hubiera sido una profesora tan mala ni me vienen a saludar las chicas, verdad? Y esa es la satisfacción y esa es la paga que uno tiene. Encontrarse estudiantes que usted fue mi maestra. Otros se cambian de calle, ¿verdad? Si los reprobó, ¿no? Esa vieja no la quiero ver, ¿verdad? Pero gracias a Dios todavía hay estudiantes que lo recuerdan y ese es el mejor incentivo, que ustedes le digan, usted me dio tal clase y tengo muy gratos recuerdos de usted. Así como decía el doctor René Noé, nos acordamos del profesor de primer grado. Hay unos profesores, incluso de la universidad, que los recordamos por el modelo a seguir que fueron para nosotros. Otros que los hemos borrado o los mantenemos ahí como los patrones a no seguir. Porque nosotros, quiera o no, con la crisis que tenga el magisterio a nivel nacional, seguimos siendo un modelo para el estudiante. Para no hacer lo que hace el docente o para superarlo, pero servimos de modelo en todo momento. Tutorizar al estudiante, no aquel que es excelencia, es tutorizar el que está rezagado, que pasa, que necesita, no se alimenta bien, tiene problemas en la familia. Aun cuando en la universidad tenemos población adulta, tenemos personas con necesidades de que lo escuchemos. Y quizás no le resuelve el problema, pero ya lo escuchó, se libera. O hay un estudiante que a veces le dice, profe, présteme 20 pesos para el fresco. Y usted tal vez solo anda los 20 suyos, pero como usted es el profe, se los va a dar y después se los pide a un colega, ¿verdad? Pero no deja al estudiante con la necesidad. Esa es la parte humana, esa es la parte que nosotros todavía no la hemos perdido. Profe, mire que no tengo para pagar tal trabajo, me lo presta. Usted sabe que ese préstamo va para el fondo, pero para el fondo del mar. Pero ve que resolvió una necesidad económica en ese momento y que eso lo va a recordar el estudiante porque le solventó una necesidad inmediata. A veces es que lo escuche. Tutorice al estudiante que necesita ayuda, no al de excelencia, porque el de excelencia más bien puede ser una ayuda para usted, para aquellos que van en rezago. Y con este tema de la multiculturalidad, tenemos problemas que hay estudiantes de ciertos grupos étnicos que van en rezago en comparación con otros, entonces ellos necesitan mayor acompañamiento y necesitan que conozcamos estrategias metodológicas para ellos, cómo abordar este tipo de situaciones. Evaluar no solo lo que enseño ni lo que aprenden los estudiantes, sino que evaluar cómo enseño, evaluar cómo están desarrollando habilidades, cómo están desarrollando la actividad académica y la actividad de la interacción social en el campus y fuera, porque podemos percibir. La observación es fundamental en nosotros en este sentido. Reflexionar e investigar sobre la enseñanza. ¿Están satisfechos cómo enseño? ¿Necesito mejorar? ¿Estoy obteniendo los resultados que declara la jornalización o la planificación? ¿Responde a las necesidades de este perfil? ¿Estoy llenando las necesidades que la sociedad demanda de este profesional? Y esta que hasta la subrayé, que para mí no debería ser la última, identificarse con la institución y trabajar en equipo. Muchos trabajamos en una institución y la vemos como el peor castigo. Ay, ya voy a trabajar y esta semana que vienen los exámenes y que fulano y que me peleé con el jefe o los compañeros. Y voy porque realmente de ahí como. No hay un sentido de pertenencia con la institución. Y digo, yo soy UPN aquí donde vaya, porque esa universidad me ha permitido desarrollarme como profesional. Aparte que, de ahí comen mis hijos. De ahí sobrevivo de ese salario que me lo gano. Entonces dignifico la institución, me incorporo actividades no solo de la docencia. A mí me contrató como docente, pero hago estas actividades de vinculación, hago actividades de investigación, me incorporo a comisiones porque eso me permite conocer la naturaleza de la institución. Puedo decirle con propiedad, quién es el rector, quién es el vicerrector de esto, quién es el vicerrector de lo otro. Conozco al personal
administrativo, desde el conserje hasta el jefe, pero porque me mantengo activa, no solo llego a dar mi clase y me voy, porque suele pasar con colegas. Lo contrata para dar unas 2 asignaturas, solo llega, se va, firma el diario y no lo miramos. No llega a conocer ni al colega de la misma área. Entonces, eso es lo que incide también en el desarrollo de las instituciones y en el logro de los modelos educativos. La integración del personal, estos espacios de compartir experiencias, prácticas innovadoras, reflexionar de los resultados, ayuda. Pero la misma institución y las autoridades también deben ofrecer las condiciones para que el personal esté abierto a cambiar y esté dispuesto a participar en esas reformas. Porque la reforma no solo debe quedar en un documento. Que antes era por objetivos y ahora le vamos a cambiar a competencias, solo le borramos objetivos y competencias. No, debe ser un proceso reflexivo, a conciencia. Antes enseñábamos que tenían que cortar con una tijera, ahora existe una herramienta más. Dice, vamos a buscar la tecnología, qué hay de nuevo y que estos contenidos ya son obsoletos y la comunidad profesional necesita otras competencias. Entonces actualicemos este currículum, está desfasado, estos textos, la bibliografía, revisemos. Estamos enseñando con bibliografía del 95 y en pleno 2016. Tengo que estar con bibliografía desde 2006 para acá, de 2010, para que sea renovado, porque nada es estático. Entonces, se imagina que esté enseñando pedagogía con Ricardo Nassif, que es uno de los clásicos con los que aprendimos hace más de 20 años pedagogía. Es un clásico, lo menciono como referente, pero ya hay otros autores que han escrito sobre teoría y sobre educación y sobre pedagogía que han trascendido. No me puedo quedar rezagado a lo que aprendí en la licenciatura en pedagogía o a lo que aprendí en la maestría de investigación, cuando ya hay mucho que discutir, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Identificarse con la institución y trabajar en equipo. Los archipiélagos institucionales no son funcionales. Las redes académicas y el trabajo en equipo es lo que le augura a una institución éxito en las reformas en todo el sentido de la palabra. Reformas curriculares y trabajar con mucha dedicación y compromiso, ¿verdad? No por salir del paso, hagámoslo y de todos modos, ya. A mí me contrataron para dar clases, no para trabajar en la reforma. Pero ¿quién es el llamado a alimentar una reforma curricular? Es usted y soy yo, porque soy la que tengo contacto con el estudiante. No es el rector, porque el rector está en el escritorio en otras funciones. Quien da las pistas y dice de cómo se necesita enseñar, qué necesitan aprender los estudiantes, es usted como docente, porque es el que vive el día a día con el estudiante. Sabe cómo recibe esa población y sabe cómo la entrega a la sociedad cuando se gradúa. Y también sabe qué necesita la sociedad, qué tipo de profesional necesita. Si en la universidad y en este foro, además de las competencias, tenemos que fomentar capacidades abiertas y fomentar ciertos estilos de hacer las cosas, deberíamos reconsiderar nuestros métodos de docencia y de planeación curricular. Es decir, que el éxito o el fracaso de una reforma curricular no depende de la comisión de currículum. Depende de cada uno de nosotros en el aula de clases, porque somos los que concretizamos el trabajo educativo. De cómo enseño y cómo evalúo va a depender el éxito o el fracaso de la reforma, porque la reforma la hacemos bien bonita, los planes los transformamos, pero en el aula volvemos con el modelo tradicional. Es que en el aula yo soy el dueño, que la libertad de cátedra, mucha gente lo interpreta mal. La libertad de cátedra no significa que usted va a ser un profesor hostigador, yuca, que va a etiquetar a los estudiantes. No, significa que usted va a diversificar cómo enseñar, pero en base a unos lineamientos, en base a una normativa. Importante conocer la normativa, tanto del régimen académico del estudiante como la normativa suya. Hasta dónde la ley le permite, hasta dónde la ley le limita y hasta dónde los derechos lo asisten al estudiante. A veces les llevamos de encuentro sus derechos, no por desconocimiento, a veces con intenciones, a veces arbitrarias. Eso es en general lo que implica el modelo por competencias.
Implica también toma de decisiones por parte de las autoridades en cuanto nos ofrezcan las condiciones de recurso, de material, las condiciones de actualización, de refrescamiento, porque debemos estar en constante reunión para actualizarnos. Eso es importante. Compartir las experiencias y las prácticas innovadoras ayuda al crecimiento personal, pero también al institucional. Que no sigamos trabajando en islitas, sino que trabajemos en equipo. Y lo que al compañero le funcionó, probablemente a mí me funcione y lo ponga en práctica. Pero compartir y no cerrar la puerta a que yo soy el dueño de mi clase y la doy como me ha funcionado desde hace 10 años. Porque es cerrar la puerta al conocimiento y al cambio. Y creo que en el siglo XXI las puertas de las universidades y de las aulas deben estar abiertas. Y estamos viviendo una realidad. A las universidades se están acercando los padres de familia. Aunque tengamos población adulta, decimos, desde que ya el estudiante se matricula en la universidad es autónomo. Pero no, se acercan los padres de familia, sobre todo las muchachas. El profesor me la acosa, el profesor la reprobó o la profesora me lo reprobó. Y llega a buscar, ¿quién es el licenciado que le da tal clase de sociología? Es que tengo problemas, la he repetido. Aunque sean estudiantes universitarios. ¿Qué significa eso? Que los docentes del siglo XXI en las universidades también vamos a tener o ya estamos teniendo contacto con los padres de familia, porque todavía dependen económicamente de ellos y se acercan, ¿verdad? Se acercan a la universidad y debe estar abierta. Se ve como bien escolar y no es retroceder, sino más bien es como alimentar ese círculo que la educación no corta barrera o no corta la comunicación o la relación con la familia. Voy a parar aquí esta teoría para luego ahora enseñarles un poquito de reflexión de cómo hemos ido evolucionando en la enseñanza. Y de nuevo, profesores de matemática, perdonen, pero son las que encontré más dinámicas, jocosas, pero a la vez nos dejan experiencias muy buenas. ¿Cómo aprendimos matemática nosotros? Con nuestros abuelos, con nuestras tías, con nuestros papás, ¿verdad? En 1950 sí nos planteaban los problemas para resolver ejercicios de matemática. Un cortador de leña vende un carro de leña por 150 lempiras. El costo de producción de este carro de leña es igual a 4/5 del precio de la venta. ¿Cuál es la ganancia? Sería 1/5, que equivale a ¿cuánto? ¿Ah? 30 lempiras, muy bien. Vean, en los 70, el mismo planteamiento del problema. El costo de producción de este carro de leña es igual al 80% del precio de la venta. ¿Cuál es la ganancia? Un 20% que equivale a ¿cuánto en lempiras? A los mismos 30 lempiras, pero el planteamiento es diferente. Vea, en los 80, un cortador de leña vendió un carro de leña por 150 lempiras. El costo de producción de ese carro de leña es de 120 lempiras. ¿Cuál es la ganancia? Ya no necesita pensar mucho, ¿verdad? Marque la respuesta correcta que indica la ganancia. ¿Habrá estudiante que se equivoque? Sí hay. Ya he puesto en práctica y sí hay. Pero este es el acabose. El 2000. El costo de producción de ese carro de leña es 120, la ganancia es de 30 lempiras. Si la respuesta es correcta, marque sí. En caso contrario, marque no. ¿Tendremos respuestas erróneas? Sí habrá. Vean el mismo problema. Si usted sabe leer, coloque una X en los 30 lempiras que representa la ganancia. Vamos minimizando el potencial y vamos simplificando el ejercicio que desnaturaliza el propósito, que es que desarrolle otro tipo de habilidades. Vaya, se nos fue la... Si no sabe leer
Esta es la suma de respuestas en un examen de matemática, ¿no? Profesor de matemática lo puede entender muy bien. Al final se ahorca el chico porque ni idea, ¿verdad? De qué. Vamos a ver, ¿no quiere correr? Aquí, un ejercicio de física, ¿me? Le plantea que haga un ejercicio donde va a calcular, dice, X, continúa el objeto moviéndose tras chocar con el muelle. Si la respuesta es sí, calcule la distancia de rebote. Punto 5 la respuesta, ¿no? Y ahí tiene. El chico se complicó, no logró entender. Dice, el objeto nunca llegó porque hay un elefante en el camino. El elefante de la ignorancia, ¿verdad? El elefante del desconocimiento, ¿no? Y era un cero. Lo fundamental de utilizar las instrucciones. Nosotros los docentes partimos de que asumimos, ya lo saben, tipo verdadero o falso sin instrucciones. Aquí le dice expandir. No es la instrucción más adecuada. Expandir, entonces él va. No se expande más porque la hoja no es más ancha, ¿no? En cambio, creo que la instrucción debería ser resuelva. La siguiente es una ecuación, ¿no? ¿Qué es? El profesor de matemática que me ayude aquí, ¿qué es? ¿Cómo daríamos una instrucción? Resuelva, ¿qué? La siguiente ecuación, ¿no? Siguiendo los procedimientos desarrollados en clase o los procedimientos pertinentes. Veamos muy divertido, Pedro. Vamos a ver, ahí está. Vean este es muy creativo, ¿no? Va a calcular límites. Aquí está el símbolo del infinito, pero lo ve como relaciona con el 5 invertido. Veamos este queda comprobado que algo de inglés aprendió. No de matemática, pero sí de inglés. Resuelva la ecuación. Demuestra que sabe inglés. Matemática no es. Hallar a X. Aquí está. Volvemos al tema de las instrucciones. Hallar a X, aquí está. Él encontró X, ¿no? Tenemos esta realidad. En 1969, un chico reprobaba o tenía calificaciones bajas, iban sus padres a reclamar al chico, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que los deja en vergüenza con el maestro. Hoy tenemos esta realidad. El chico reprueba, le reclaman al profesor. Hemos desnaturalizado una responsabilidad que es compartida. Hablamos en el proceso o en el acto didáctico de dos etapas, de enseñar y aprender. Y yo les digo, enseñar es un acto intencional, deliberado, con un propósito. Aprender es un acto voluntario que va a depender de las necesidades y de los intereses de cada sujeto. Pero se necesita una armonía y una integración. Yo puedo tener la mejor intención de enseñar, pero si el que está del otro lado no está motivado, no está interesado, por muchas estrategias y metodologías que implemente, no voy a obtener los resultados esperados. Pero se necesita un punto de convergencia. ¿Qué necesitan aprender mis estudiantes? ¿Hasta dónde están mis capacidades para satisfacer esas necesidades en función de mi disciplina? Porque tampoco, si quieren aprender de metafísica, yo no soy especialista, entonces no soy pedagoga, pero no todóloga. No me voy a meter a otro campo disciplinar. Busco el especialista que me resuelva esa situación, pero no voy a intentar invadir un espacio disciplinar, ¿verdad? Que ese es graso error, que queremos que porque somos docentes sabemos todo y podemos todo. No es cierto, hay límites, ¿verdad? Entonces también hay que tener claro cuál es mi capacidad
capacidad disciplinar hasta donde mi experiencia, mi conocimiento y mi preparación me permite compartir lo que sé, no transferirlo, compartirlo con el que lo necesita o con el que está interesado, ¿verdad? Porque a veces muchos lo necesitan pero no tienen interés. Entonces, es importante diferenciar eso. Bueno, para cerrar dice, no se rían, es en serio. Si ustedes de aquellos a quienes la maestra le lanzó borradores, tizas, o le jaló las orejas o las patillas o le dio reglazos como a René Noé, divulgue estas diapositivas entre sus amigos, pues nada pasó ni quedará traumatizado por enviarlas. Y no apliquemos este principio. No debo ser violento en la escuela, ¿verdad? Bajo estas condiciones. Muchos docentes le decimos a nuestros estudiantes, sea honesto, no fume, no beba, y el fin de semana nos ve en la cantina con el cigarro. Si lo hace, sea discreto, cuide su imagen, predique con el ejemplo, porque le dice, sea honrado, no hurte y se lleve el papel de la escuela o llega tarde al aula o no da la hora clase completa. Eso es también faltar, porque en este modelo y en estas reformas hablamos de unos ejes transversales que se incorporan a nivel de Latinoamérica, que es el tema de la ética, el tema de la gestión del riesgo y vulnerabilidad, el tema del cambio climático. Y cuando hablamos de ética hablamos de los valores, pero nosotros le hablamos a los estudiantes, no cometa fraude, estudie, traiga las tareas, y nosotros llegamos 15 minutos tarde o nos vamos 15 minutos antes de la hora clase. Entonces, no estamos siendo éticos. Entonces, hay que predicar con el ejemplo. Es importante. En el modelo por competencias, eso es, evidencias de desempeño, evidencias de producto. Tanto le exijo evidencias de desempeño al estudiante como las debo tener como docente. Y el producto, la calidad de la formación que usted imparte va a sellar o va a marcar una diferencia entre el estudiante, ¿verdad? Entonces, es un poquito el compartir de este modelo desde mi experiencia, y voy a cerrar con una anécdota de cómo yo les digo a estudiantes que diferenciemos entre enseñar y aprender. Hay dos compadres, ustedes saben que uno siempre tiene un amigo, y los caballeros siempre tienen un amigo de la juventud, de la vejez, de la academia y de todo, que todos se cuentan. Habían dos señores muy buenos amigos, y uno de ellos tenía un perro precioso, y eran buenos amigos de cervecitas. Entonces, cuando se iban a tomar su cerveza, se dormían, despertaban con hambre, y entonces compadre le decían, tengo hambre, mandemos al perro a comprar comida. Y el perro, le ponían el dinero en el hocico, se iba y regresaba con comida. Tenían sed, venía con agua. Se dormían y los cuidaba el perro. El perro es el amigo fiel del hombre. Un día le dice un amigo, el dueño, el amigo al dueño del perro, compadre, su perro es muy inteligente. A ese perro solo le falta hablar y tenemos resuelta la vida con él. Sí, ¿verdad, compadre? Apostemos, le dice, que yo le enseño a hablar a mi perro. ¿Dónde se ha visto? Le dice, yo le enseño a hablar a mi perro, apostemos que sí, le doy un mes pues para que su perro hable. Se fueron, se miraban, pasado el mes, llega el momento de compartir la apuesta. Compadre, le dice, demuéstrame que su perro habla. Hágale la prueba a usted, le dice. Perro, ¿cómo te llamas? No contestaba. Perro, ¿cómo se llama tu amo? No contestaba. Perro, ¿dónde vivís? Y una batería de preguntas a las que el perro nunca respondió. Entonces, compadre, usted perdió la apuesta, su perro no habla. Compadre, la apuesta era que yo le enseñaba a hablar al perro, no que el perro iba a aprender a hablar. ¿Qué quiere decir esto? Que mi intención probablemente no sea la del otro. Yo puedo tener un propósito, pero sin valorar las condiciones del otro, las necesidades, las condiciones, no lo voy a lograr. Entonces, antes de partir de nuestras necesidades, de nuestros intereses, pensemos en las del estudiante. Usted puede tener la mejor expectativa como docente, pero valore las necesidades del estudiante, valore los saberes previos. No ignora todo, pero tampoco lo sabe todo, pero puede contribuir a que usted mejore su forma de enseñar si valora su criterio, si lo escucha y le da que extienda sus alas, porque tenemos potencial en los estudiantes. Hasta el estudiante de la zona más recóndita sabe tips que nosotros desconocemos en la urbanidad y que en la ruralidad se manejan
muy bien y nos alimentan a nosotros. Entonces, ese es el poquito que tenía esta mañana. Espero no haberles aburrido y que sea una pista para el camino que hay que recorrer en el mundo de las competencias. Gracias.